Muy buenas chicos, sexta clase. Ya vamos a cerrar pues el primer ciclo del curso básico y en esta clase pues bueno, vamos a hacer un poquito de repaso a lo que ya hemos estado viendo, ¿vale? Estuvimos viendo esos conceptos básicos, el metabolismo, composición corporal, qué era el peso ideal. ¿Y esto por qué? Tenemos que entender que realmente el objetivo que tenemos que buscar es un equilibrio tanto físico, emocional como ya directamente mental, ¿vale? O sea, lo que es cuerpo y mente, tenerlo equilibrado. Estuvimos viendo en la clase del peso ideal que realmente no nos tenemos que centrar tanto en peso, ¿vale? El peso hay que dejarlo un poquito apartado. El IMC nos da una referencia, pero realmente es en la grasa en los que nos tenemos que centrar. Y uno de los datos más importantes es que la grasa, aunque nos hemos volcado mucho a lo largo de los años con la sociedad, con todo el tema de los modelos, la ropa, la televisión, etcétera, nos hemos centrado en la grasa como un problema estético, la grasa es un problema de salud, ¿vale? Entonces, centrándonos en todo eso, tenemos que ver que realmente tener una correcta composición corporal lo que va a hacer es mejorar nuestra calidad de vida e incluso potenciar nuestra longevidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo no es vivir muchos años, sino vivirlos bien. Es decir, vivir mucho y bien. Porque el estar con problemas de salud o enfermedades y tirarnos 10, 15 años sufriendo, padeciendo, etcétera, pues realmente no es un envejecimiento saludable, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que muchos de los problemas de salud, y lo iremos viendo en futuras clases, vienen directamente relacionadas a cómo comemos y a la composición corporal que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta lo que es el estilo de vida que tenemos que, digamos, lograr, conseguir y perpetuar en el tiempo. Entonces, ya con todo esto, vale, chicos, lo importante es que tengáis claro que realmente a la hora de poder hacer una recomposición corporal, lo primordial y lo más básico es entender que si comemos o ingerimos más calorías de las que quemamos, vamos a ir aumentando nuestro peso. Dependiendo de cómo esté compuesto esas calorías o esas cantidades de comida que estamos ingiriendo, pues fomentaremos a un aumento de masa muscular o a un aumento de grasa. Normalmente van a ir, si la alimentación es adecuada, pueden ir incluso equilibrados, ¿vale? Pero si no es equilibrada, siempre pues vamos a tender a ese aumento de peso a nivel de grasa. Por eso normalmente asociamos el subir peso con el engordar, que son dos conceptos diferentes. Subir peso es subir peso y engordar es subir grasa, ¿vale? Y por contraposición, pues tendríamos el hecho de que si quemamos más calorías de las que estamos ingiriendo, pues vamos a ir bajando peso. Y en esto volvemos a lo mismo. Dependiendo de nuestra alimentación, esa bajada de peso puede ser o puede implicar que bajemos grasa o puede implicar que bajemos músculo y grasa, ¿vale? Por eso también muchas veces nos podemos encontrar personas que cuando están en silla de ruedas o dejan de moverse, aunque comen mucho, o personas que luego pueden tener trastornos de alimentación, que ya entraremos, ya cuando tengamos las clases más avanzadas, entraremos un poquito en este tema de ciertos problemas a nivel de salud derivados de la alimentación, ¿vale? Pero trastornos a nivel de anorexia, etcétera, son bajadas de peso tan grandes que obviamente la masa muscular es destruida. Por eso también con el tema del índice de masa corporal en la clase anterior, ¿vale? Si no lo habéis visto, ya sabéis, en las etiquetas lo tenéis, que ahí os voy a dejar la lista de reproducción con el curso. Es muy importante que entendamos que delgadez significa que tenemos poco peso de todo para la estatura que tenemos. Entonces ahí sí es necesario subir de peso. Si la masa muscular la tenemos bajita, hay que subirla, porque es necesario tanto para el nivel de metabolismo como a nivel hormonal, etcétera. De ahí que esa es la importancia de los aminoácidos, de la proteína en el organismo. Es muy importante a nivel inmunológico, a nivel hormonal, etcétera, etcétera. También con el tema de musculación, ¿vale?
Ahora bien, vitaminas y minerales también son necesarias para un correcto funcionamiento. El agua es vital para un correcto funcionamiento. Todo esto lo hemos ido viendo, ¿vale? Entonces hay que entender eso, que hay que diferenciar entre esa subida de peso con engordar, esa bajada de peso con adelgazar, y que entendamos que todo radica principalmente en la alimentación, ¿vale? Que algunos me diréis, oye, ¿y el deporte? Obviamente el deporte es importante, ¿vale? O sea, y el que os diga que no lo es, pues os está mintiendo, o sea, os está engañando. El deporte es parte de la vida porque genéticamente hemos estado diseñados para movernos. Desde el segundo 1, ¿vale? O 0,1, desde el momento en el que fuimos desarrollados, pues como todo ser vivo, necesitamos ese movimiento en nuestro día a día. Pero yo un poco os explicaría digamos, mi punto de vista, que realmente, digamos que el organismo o el cuerpo lo podríamos asemejar un poco a una casa, ¿vale? El tejado, que es lo que protege de las inclemencias, de la lluvia, etcétera, sería el deporte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si no hacemos deporte, vamos a tener al descubierto el tejado. Entonces, cuando haya problemas digamos, de tiempos malos, pues obviamente eso va a repercutir en la casa, va a haber inundaciones, etcétera. Por eso, muchas veces dicen que es mejor una persona con sobrepeso que haga deporte que un sedentario delgado. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que va a hacer es mover ese organismo. Luego, lo que serían las paredes de dentro, tanto de dentro como de fuera, todo lo que es las paredes de la casa, estaríamos hablando de la alimentación, ¿vale? Aquí incluso también pues un poco el estado de ánimo, etcétera, de la persona, y un poco el cómo nos sentimos a nivel psicológico también se podría incluir, ¿vale? Tanto el cómo comemos y el cómo nos sentimos sería un poco esas paredes. ¿Por qué? Porque si la alimentación es mala, pues las paredes van a estar bastante mal, la casa va a estar hecha polvo, incluso desde fuera podemos ver que obviamente si la persona no hace deporte y la persona no tiene una alimentación adecuada, pues vemos casas que están derruidas, las ventanas rotas, el techo hundido, etcétera, ¿vale? Pues con esto es exactamente igual. De hecho, si nosotros emocionalmente no estamos bien, no estamos a gusto, tenemos una persona que nos está machacando y estamos bastante hundidas y metidos en nosotros mismos, pues eso también va a afectar a nivel de alimentación, nos puede afectar a nivel deportivo, etcétera, ¿vale? Entonces es importante también que entendamos eso. Pero digamos, lo más importante dentro de lo que es la casa son los cimientos, ¿vale? ¿Y qué es los cimientos? ¿Qué representa a los cimientos? La nutrición. Y me dirás, pero me has estado hablando de alimentación. Claro, es que ya estuvimos viendo en lo que es la clase anterior, en los conceptos básicos de la primera clase del curso, que no es lo mismo alimentarse que nutrirse, ¿vale? Y esto quiero que quede cristalino. O sea, tú, todo lo que es alimentarte, todo lo que le metes en la boca a tu cuerpo, pero nutrirte es los nutrientes que puede aprovechar tu cuerpo de eso que te has metido por la boca. Por eso hay alimentos y alimentos, ¿vale? Es muy importante que entendamos eso. Y de ahí que lógicamente también está el tema de los complementos nutricionales, que en esta clase no vamos a entrar en detalle con eso, pero es muy importante que entendamos que los cimientos de nuestra casa va a ser la nutrición. Por mucho deporte que hagamos, por muy bien que intentemos comer, si no tenemos los nutrientes que necesitamos, la casa se puede incluso derrumbar. Y me puedes decir, ¿cómo puede ser eso? Pues tenemos casos, o sea, ya no es que esté científicamente demostrado, es que está visualmente comprobado y como ley de vida. Tenemos muchísimos ejemplos, deportistas que se han desplomado por muerte súbita, deportistas con unos problemas de lesiones brutales, ¿vale? Incluso personas que hacen deporte y están físicamente bien, con unos problemas de estreñimiento galopantes.
y me dices, coño, sí, y perdón por la palabra, pero si está haciendo deporte, si estoy comiendo bien, estoy tomando frutas, estoy bebiendo verduras, no estoy tomando esto, no estoy tomando lo otro, precisamente por eso, es que una cosa es que tú comas bien y otra cosa es que lo que tú estás comiendo lleve todos los nutrientes que tu organismo necesita en las cantidades que necesita. Por eso, ¿vale? También aquí en las etiquetas os dejo el enlace para el curso de cómo leer etiquetas, o sea, la conferencia, porque es súper importante que entendamos esto, que una cosa es lo que tú quieras comer y otra cosa es lo que tu cuerpo vaya a aprovechar de eso. Y aunque visualmente tú estés comprando y comiéndote un pimiento, lo que esté asimilando tu cuerpo puede que sea pimiento o no, ¿vale? De ahí también volveremos y haremos un poco más hincapié en esto con todo lo que es el tema de lo ecológico, lo no ecológico, los transgénicos, etcétera, ¿vale? Porque a día de hoy con el tema de la alimentación y sobre todo igual con el tema de ser real fooder o no real fooder, los complementos, los no complementos, los ultraprocesados, etcétera, hay mucho tema del que hablar aquí, ¿vale? Y que sobre todo que entendamos eso. Entonces, el tejado es el deporte. Sin deporte no hay tejado. La alimentación y el estado mental son las paredes del edificio. Si no estamos bien, esas paredes también van a flaquear mucho, ¿vale? Y los cimientos es la nutrición, los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos complejos, grasas insaturadas, etcétera, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir desglosando en futuras clases. Por eso es importante que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para enteraros cada vez que subo un vídeo. Ya sabéis que estoy subiendo vídeos todas las semanas, mínimo 3, ¿vale? Entonces, pues para que lo vayáis teniendo en cuenta y podéis tener toda la información y no perderos ninguno. Y para terminar, hay casas que tienen jardín y otras que no. Pero, ¿qué significa esto? O la parcela, ¿vale? Ya no vamos a poner jardín, lo que es la parcela. ¿Qué es? Pues es muy importante, es, digamos, la comunidad, el entorno. Porque también muchas veces decimos, joder, yo es que quiero hacer deporte, pero es que en mi familia o mis amigos, pues nadie quiere hacer deporte. Y es que si nadie quiere hacer deporte, pues yo no hago deporte. O yo quiero estar saludable, quiero tener un buen hábito de alimentación, pero es que en mi familia, pues todos comen fatal. Y entonces, claro, como ellos comen fatal y yo vivo con ellos, pues venga, de perdidos al río. ¿Vale? Entonces es muy importante que entendamos que para que realmente una casa esté, digamos, perfecta, tiene que haber un cuidado en cada una de las áreas, en las 4, ¿vale? Porque igual podemos tener un chalet increíble, todo precioso, el tejado perfecto, las paredes perfectas, los cimientos perfectos, pero que luego veamos el jardín y eso pues que parezca un desierto o que estés muy mal cuidado, etcétera. Entonces puede ser una persona que realmente hace deporte, se cuida, etcétera, pero eso es una persona que está aislada, o sea, incluso él puede estar emocionalmente estable, pero es una persona aislada, que no tiene un grupo, ¿no? Y entonces nosotros realmente somos personas sociables. O sea, el ser humano, cualquier especie, es una especie de trabajo en comunión, ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos eso, porque eso también nos va a llevar, pues, a una vejez saludable, a estar activos y realmente a que la gran mayoría de los problemas de salud los podamos evitar, ¿vale? Porque todo todo problema de salud que está derivado de la alimentación, si lo cuidamos, se va a evitar. Y si ya lo tenemos, se va a corregir. Y todo problema de salud derivado por situaciones emocionales, pues si estamos bien, lógicamente también se va a solucionar, ¿vale? Entonces, bueno, ya para terminar, simplemente pues lo que hemos estado comentando, que es muy importante que cada uno tenga conciencia de estos 4 puntos que os he estado comentando, ¿vale? Ejercicio, alimentación y estado mental y estado emocional, la nutrición y la comunidad, ¿vale? El grupo. Es muy importante también que entendamos, sobre todo dentro de lo que es el tema de nutrición, que cada persona es un mundo, ¿vale? En la conferencia de las etiquetas, ¿vale? Os lo vuelvo a recordar, que lo tenéis aquí de hecho, en las tarjetas,
es muy importante que entendamos que, aunque las etiquetas nos ponen las recomendaciones en base a dietas o a hábitos de 2.000 kilocalorías, no todo el mundo quema 2.000 kilocalorías, ¿vale? De hecho, el llegar a 2.000 kilocalorías en una chica, pues hay que hacer deporte diario, tiene que tener la masa muscular bastante bien, y en hombres, pues a poquito deporte que se haga, se incluso superan esas 2.000 kilocalorías. Por eso, también a lo largo de este curso tenéis la clase en la que yo explico cómo manejar la Tanita BC 730, que es con la que yo trabajo, y que bueno, de todas formas en la descripción os dejo el link en Amazon para el que la quiera coger, y ahí vais a ver cuánto peso tenéis, cuánta grasa, cuánta masa muscular, una estimación de cuál es nuestro metabolismo en reposo, ¿vale? En reposo, sin actividad. Ya hemos estado hablando en la clase a nivel de lo que es el metabolismo, de cómo calcular un poquito, incluso también en las conferencias tenéis el cómo haceros vuestra propia dieta, ¿vale? Que ahí lo tengo explicado, cómo calcular en base al deporte, etcétera, las calorías que necesitamos, cuánta proteína, etcétera. Tenéis que entender eso, que depende del estilo de vida, depende de vuestro día, vais a necesitar más vitaminas, más minerales, más proteína o menos. Entonces no podéis hacer la misma dieta que del vecino de enfrente. ¿Por qué? Porque para hacer la misma dieta del vecino de enfrente, primero tendríais que tener el mismo grupo sanguíneo, que también hablaremos de eso, ¿vale? Es un tema también a tener en cuenta. Tendríais que tener el mismo grupo sanguíneo, tendríais que entrenar las mismas horas, el mismo tipo de ejercicio, tendríais que tener el mismo peso, con la misma masa muscular, la misma grasa, ¿vale? O sea, ¿no? Cada persona, volvemos a lo mismo, es un mundo. Y los estándares están, digamos, para tener una orientación de cómo es las cosas, como estuve hablando en la clase del índice de masa corporal, ¿vale? La clase del peso ideal. El índice de masa corporal es referente, una referencia, para que cada uno pues podamos más o menos hacernos un croquis, pero volvemos a lo mismo, cada persona es un mundo y tenemos que saber exactamente cómo cuadrar a cada persona, ¿vale? Porque si luego empezamos a tener problemas de salud, y repito otra vez, y no me hartaré durante el curso de decirlo, problema de salud que se tenga es o por un problema a nivel de alimentación, que lógicamente está parejo con la nutrición, ¿vale? Es un problema de alimentación y nutrición, o es un problema a nivel emocional, ¿vale? Y los problemas de salud no se van a solucionar atiborrándonos de medicamentos, ¿vale? Porque el medicamento nos va, digamos, a paliar los efectos, de hecho todos lo dicen, y dice, combate los efectos de, pero no lo quita, porque si lo quitara, nos haríamos invulnerables, si ese medicamento funcionara, ¿vale? Nos haríamos invulnerables y no volvería a pasarnos ese problema de salud. Para que no nos vuelva a pasar, para no volver a tener problemas respiratorios, para no volver a tener problemas a nivel de gripe, etcétera, o intestinales, tenemos que aprender a nivel de manejar nuestra alimentación, nuestra nutrición, nuestro deporte, ¿vale? Tener la mentalidad lo más positivo posible, tener un entorno que realmente apoye todo lo que queramos hacer, ¿vale? Y en esto hago un pequeño KitKat, todo lo que no implique dañar a otro ser humano, otro ser vivo, ¿vale? Que hay muchas veces que dice, bueno, pues yo quiero conseguir esto y me da igual a quién, si tengo que pasar por encima de alguien. Pues no, ¿vale? Pero sí es importante que, por ejemplo, nosotros, si tú, por ejemplo, quieres tener la tableta de chocolate, pues tendrás que juntarte con gente con ese mismo objetivo. Si tú quieres hacer ciclismo, júntate con gente que quiere hacer ciclismo, que le guste la bicicleta. O sea, y te tienes que juntar esos grupos, lo que hemos estado hablando del césped, de lo que es el jardín, la parcela de tu casa, ¿vale? Te tienes que juntar con gente que quiere lo mismo que tú. Si tú quieres estar saludable, tendrás que juntarte con gente que esté saludable, ¿vale? Es muy importante que entendamos eso. Entonces, pues bueno, con esto ya está. Si te ha gustado esta clase, ya sabes, si no estás suscrito todavía, si es el primer vídeo
del canal que ves, pues bueno, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún otro vídeo que vayamos subiendo. Y muy importante, compártelo, sobre todo para que esta información llegue a toda la gente posible, porque esta información la necesitamos saber todos. Es muy importante que todos tengamos esta información, este conocimiento y sepamos realmente que necesitamos tomar conciencia de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida, porque tu salud depende exclusivamente de ti. Puedes pedir ayuda, me puedes pedir ayuda a mí, le puedes pedir ayuda a otro, pero realmente el que tiene que hacer las cosas eres tú, el que tiene que hacer deporte eres tú, el que te tienes que alimentar de forma adecuada eres tú, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que se va a enfermar eres tú y el que va a sufrir esa enfermedad sigue siendo tú, ¿vale? Entonces es muy importante que compartas este vídeo con todo el mundo para que todo el mundo tome conciencia y tome responsabilidad de ello. Y bueno, mi nombre es Diego Contreras, asesor en nutrición. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en futuras clases. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me?